Para entender las enfermedades infecciosas debemos tener en cuenta la interacción entre tres entidades. La criada de las enfermedades infecciosas está compuesto por un agente, un huésped y el medio ambiente. El huésped, o también llamado hospedero afectado, puede ser el ser humano, los animales, las plantas e incluso el propio agente infectante, como por ejemplo las bacterias que son infectadas por bacteriófagos. En el caso del agente infeccioso, en forma general, son las formas de vida que interactúan de manera íntima con un hospedero, es decir, otra forma de vida. Con frecuencia, este último, los agentes infecciosos a menudo ingresan infectando al hospedero de alguna forma. En el caso del ambiente, puede ser natural, animado e inanimado, es esencial para la conservación de la mayoría de los agentes infecciosos y para su transmisión de un hospedero a otro. Es decir, que el agente infeccioso puede estar ubicado tanto en, en ambientes inanimados, que puede ser sobre un suelo, sobre madera, sobre la tierra, puede estar en las flores, en la fauna. También va a depender mucho el ambiente de las personas con quien te rodeas, de los círculos familiares, del clima, incluso hasta de la propia religión. En condiciones basales, estos tres factores coexisten sin hacerse daño mutuamente. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el agente infeccioso, su hábitat, donde está, llega a alterarse? Entonces, los factores externos o internos intervienen para provocar una enfermedad. Es decir, que pasa de su estado basal, a no estar causando daño a nadie, a ser un agente infeccioso causando una enfermedad. Pero, ¿por qué? Porque ellos por sí solos no son capaces de producirla. Ellos necesitan de un factor externo que los pueda activar en cierto modo para poder causar un daño al huésped. En el caso del huésped, ¿qué pasa si se altera? Normalmente en las personas inmunocompetentes no entran los agentes infecciosos porque el mismo sistema inmune lo desintegra, evita que entren los agentes infecciosos al huésped. Pero cuando el huésped está inmunocomprometido, o es decir, que sus defensas están bajas, sus mecanismos inmunitarios también están deficientes. Y esto hace que el agente infeccioso pueda entrar con mayor facilidad y, en el peor de los casos, causar una infección mortal. En el caso del medio ambiente, ¿qué pasa si se altera? Esto quiere decir que las condiciones ambientales se alteraron para favorecer al agente infeccioso y éste pueda ser capaz de llegar al huésped, es decir, los cambios de clima, el polvo en el ambiente, si está dentro de un ambiente hospitalario, hay otros tipos de agentes infecciosos que suelen tener mayor mecanismo de resistencia y entran más fácil al huésped, que en este caso es el ser humano. Recuerden que también pueden ser las plantas o los animales. ¿Quién puede ser un agente infeccioso? Las bacterias, los parásitos, los hongos, los virus, incluso los insectos y los priones. En el caso de las bacterias, sabemos que son seres unicelulares que contienen ADN y ARN, son células procariotas y se reproducen por fisión binaria. En el caso de los parásitos, son unicelulares y multicelulares y se alimentan del hospedador. O sea, sí o sí necesitan a un hospedador para poderse alimentar. En el caso de los hongos, son eucariotas, poseen núcleo y citoplasma.
Las levaduras es un tipo de hongo. También tenemos los hongos filamentosos y los hongos dismórficos. Los hongos dismórficos son los hongos capaces de dividirse tanto en levadura como en filamentosos. Y también tenemos los microsporidios, que son bastante patógenos. Y por último tenemos los virus. Los virus no tienen organelos, no tienen procesos bioquímicos completos dentro de su organismo y contienen ya sea ADN o ARN, pero nunca o muy rara vez un virus contiene tanto ADN como ARN, pero normalmente solamente contiene uno de estos dos. Existe lo que se llama interacción entre el hospedero y los agentes infecciosos. Si dos o más organismos coexisten y ninguno se beneficia o perjudica, el proceso se denomina comensalismo. A dicho agente se le conoce como comensal. Si el agente infeccioso obtiene un beneficio del hospedero, pero no le causa daño, se considera un microbio saprobio. Si ambos microorganismos son saprobios y se benefician el uno del otro, al proceso se le conoce como simbiosis o mutualismo. Por otro lado, si el hospedero resulta dañado por el agente infeccioso con o sin beneficio para este último, el proceso se llama parasitismo y el agente infeccioso se le denomina parásito, que es un término general que se le da a las clases de agentes infecciosos conocidos cuando causan daño, o sea, ya sea una bacteria, un hongo o un virus o un mismo parásito. Si éste le causa daño al hospedero con o sin beneficio, en términos general es un parásito, causa parasitismo. Estas relaciones pueden cambiar con el tiempo si se altera la virulencia del microbio o si se presenta una disminución de la capacidad del hospedero para resistir a la infección. A un microorganismo que es capaz de causar infecciones de forma frecuente se le conoce como patógeno. Si el microbio produce enfermedades de forma ocasional, a menudo se le denomina patógeno potencial. A un patógeno potencial se le describe como un agente oportunista si únicamente infecta a personas con mecanismos de defensa comprometidos. La patogenicidad se refiere a la capacidad de un microorganismo para causar una enfermedad. Es decir, el hecho de que un microorganismo ingrese al cuerpo no necesariamente causa enfermedad ni altera o activa el sistema inmune. Por ejemplo, en nuestro sistema digestivo tenemos bacterias que son normales de esa microbiota, que es lo que nosotros llamamos colonización, que es la presencia del microorganismo en el cuerpo, pero no causa enfermedad. Igual en la piel hay bacterias que son normales y no causan enfermedades, que es lo contrario a la infección. Ahí si el microorganismo causa una enfermedad y provoca síntomas en el hospedero, que son las bacterias patógenas. Los agentes infecciosos también establecen varios tipos de relaciones con su hospedero a nivel celular. Los microorganismos de vida libre, como algunas bacterias, hongos y parásitos, se encuentran a nivel extracelular y pueden crecer in vitro en ausencia de células, a pesar de estar dentro del organismo. Los microbios intracelulares facultativos pueden crecer en ausencia de células in vitro, es decir, en el laboratorio, en una placa de medio cultivo, aunque pueden hacerlo de forma intracelular o extracelular in vivo. Cuando hablamos del término facultativo, eso quiere decir que puede estar dentro o y fuera de la célula, es decir, son intracelulares o extracelulares. Los agentes infecciosos intracelulares, estrictos u obligados, carecen de uno o más procesos bioquímicos necesarios para existir fuera de la célula, por lo que deben utilizar una célula hospedera
para complementar los procesos o sustancias necesarios. Estos sí o sí necesitan estar dentro de la célula del huésped para poder terminar su replicación y poderse multiplicar, a diferencia de los facultativos que pueden estar o en el medio citoplasmático o dentro de la célula del hospedero. Igualmente, ambos tipos de microbiota, tanto intracelular como extracelular, tanto facultativo como estricto, se puede replicar dentro del laboratorio de forma in vitro. Normalmente utilizamos las placas de Petri o medios de cultivo específicos para los virus en este caso. ¿El por qué? Porque en el laboratorio el medio de cultivo o el medio de cultivo para virus tiene todos los requerimientos necesarios que le ofrece la célula. Hacemos como una célula artificial para que estos microorganismos puedan crecer. Este es un ejemplo de las relaciones entre los agentes infecciosos y su hospedero a nivel celular. Tenemos la relación de vida libre, que son los que están en el medio ambiente, ya sea animado o inanimado, que son la mayoría de las bacterias, hongos y parásitos. Por ejemplo, estafilococos, enterobacterias, cándida, aspergillus, protozoarios, helmintos. Ellos normalmente están en el medio ambiente en forma de vida libre. Los que tienen una relación intracelular facultativo son algunas bacterias y micobacterias y algunos hongos, no todos, como por ejemplo Legionella, Brucella, Mycobacterium tuberculosis y los hongos dimórficos tienen una relación intracelular facultativo con el hospedero, es decir, puede estar dentro o fuera de la célula. En el caso de los microorganismos que son estrictos, que tienen una relación intracelular estricta, también son algunas bacterias, hongos, protozoarios y la mayoría de los virus. Los virus por lo general son intracelular estrictos porque ellos carecen de procesos bioquímicos y necesitan de la célula para poder replicar sus genes y así poder sobrevivir dentro del organismo. Como por ejemplo, tenemos a Rickettsia, Escherichia, el Anaplasma, Toxoplasma gondii, el virus de la influenza, necesita estar dentro de la célula para poder replicarse, multiplicarse y luego invadir las demás células.